Muy buenas, sed todos bienvenidos a un nuevo problema de equilibrio ácido y base. Hoy vamos a introducir un concepto súper importante, el concepto de pH. Este concepto nos va a permitir comparar la acidez de diferentes sustancias, estableciendo una escala. Por supuesto, siempre que queremos montar una escala tenemos que tener una referencia. Y como en tantísimas otras ocasiones, en este caso la referencia va a ser el agua. El agua ciertamente es una molécula covalente polar y en principio no debería de presentar esta disociación, pero como vimos el agua tenía una particularidad muy importante y era que podía formar puentes de hidrógeno, de forma que hasta cierto punto podemos decir que hay veces que los hidrógenos se comparten entre las dos moléculas, de forma que nosotros podemos llegar a decir que en un momento dado dos moléculas de agua, una pudiendo actuar de ácido y la otra de base, aceptando los protones de su vecina, podrían llegar a formar los iones hidróxido como base conjugada y el ion hidroxonio como ácido conjugado. Por supuesto, ya que es un equilibrio, nosotros podríamos definir su constante de equilibrio de concentración. Pero debemos de recordar que, como estoy comentando, el agua es una molécula covalente polar. Y este proceso ocurre en una cantidad tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, que lo que nosotros consideramos la concentración de agua al cuadrado prácticamente, que es 55 molar para un litro de agua, se mantendría constante. Y básicamente en el equilibrio podríamos no tenerla en cuenta, de forma que la constante de equilibrio la definimos de otra forma. La definimos y cambiamos su nombre, se llama producto iónico del agua. El producto iónico del agua es la constante de equilibrio que contempla la concentración de iones hidróxido e iones hidroxonio. Como he comentado, la molécula de agua es una molécula covalente polar, no iónica, y por tanto esta constante de equilibrio, como se puede observar aquí, es muy pequeña. Como las concentraciones de ion hidróxido e hidroxonio cuando tenemos agua pura deben de ser iguales, nosotros podemos sustituir unas por otras y dejar el producto iónico del agua en función de una de las olas de la especie, de la del ion hidroxonio, que es la que vamos a tomar como referencia. Obviamente, la concentración que nos saldría de iones hidroxonio cuando tenemos agua pura es de 1 por 10 elevado a menos 7 molar. Y exactamente igual nos ocurriría con la cantidad de iones hidróxido. El problema es que cuando trabajamos con ácido, Sorensen se dio cuenta que estos valores son muy pequeños. Y si vamos cambiando la escala, eh, básicamente sería muy difícil determinar representándolos en una escala. Por eso a Sorensen se le ocurrió usar una escala logarítmica. Y dijo que el pH es el menos el logaritmo de la concentración de iones hidroxonio. De forma que nosotros vamos a poder tener una referencia clara. Diremos que el agua en estado puro tiene un pH de 7 para referirnos que su concentración de iones hidroxonio es de 1 por 10 elevado a menos 7. ¿Por qué pH? Pues ya veréis, mirad. Sorensen usó la P para referirse al poder del hidrógeno. De forma que, fijaros, cuando una sustancia tiene una concentración superior a la que tiene el agua en estado puro, podremos decir que es ácida, mientras que una disolución va a ser básica cuando produce una concentración de iones hidroxonio inferior a 1 por 10 elevado a menos 7. Fijaros, una vez que ya tenemos esto en mente, usamos la siguiente animación para poder adentrarnos un momento en el concepto de pH. Fijaros, tengo aquí diferentes sustancias, desde limpiador de desagües hasta ácido de batería. Y tengo aquí un medidor de pH. Básicamente es un medidor de concentración de protones en una disolución. Obviamente cuando introduzco el medidor dentro de una disolución, tras, el medidor me dice la cantidad de protones que hay en el interior. Como podéis ver, la sopa de pollo tiene un pH de 5,8. De forma que lo que podemos decir es que la concentración de iones hidroxonio en la sopa de pollo es superior que la que hay en agua pura. ¿Podríamos cambiar de sustancia? Sí. Por ejemplo, podríamos coger sangre. Fijaros, la sangre tiene un pH de 7,4.
¿Qué quiere decir esto? Pues que la concentración de iones hidroxonio en la sangre es inferior a la que tiene el agua pura. También podríamos cambiar y empezar a comentar los enunciados. Fijaros, nos dicen, se añade agua a una disolución acuosa de un ácido fuerte. Ven, ¿quién puede ser un ácido fuerte? Pues en este caso, el ácido de baterías. Fijaros, tiene un pH con un valor de 1. ¿Qué ocurre? Pues fijaros, si nosotros empezamos a añadir agua, lo que podemos observar es que el pH ha aumentado. ¿Por qué? Porque al añadir agua lo que estamos nosotros es diluyendo esta sustancia y por tanto estamos disminuyendo la concentración de iones hidroxonio en el medio. Fijaros que también para mí es importante de forma cualitativa empezar a valorar. Así que hablamos de pH 7 para referirnos a la referencia, al agua. Una sustancia que tiene pH 7 tiene la misma concentración de iones hidroxonio que el agua. Una sustancia que tiene un pH mayor que 7 es porque tiene una concentración de protones inferior a esta cantidad. Mientras que una sustancia es ácida cuando tiene un pH muy bajo, que indica que la concentración de protones es superior. ¿Qué ocurre? Que este concepto al principio es complejo. Sin embargo, mirad, cambiamos la versión. Ahora lo que tenemos aquí es la escala reflejada en notación científica. Fijaros que la sopa de pollo sigue teniendo un pH de 5,8. Pero lo que nosotros ahora podemos observar es que aquí en la parte izquierda nos aparece realmente el valor en notación científica de la concentración de protones. Como podéis observar, un pH de 5,8 se equivale a una concentración de 1,6 por 10 elevado a menos 6 iones hidroxonio. Este número es superior a 1 por 10 elevado a menos 7. Por eso decimos que la sopa de pollo es ácida. ¿Por qué usamos escalas logarítmicas? Fijaros, porque si usáramos escalas lineales y tuviéramos que tener en cuenta la concentración de agua que hemos dicho que es 55 molar, fijaros, las concentraciones, la diferencia que habría entre la concentración de iones hidroxonio e iones OH, no la podríamos ver a simple vista en esta escala. Tendríamos que aumentar nuestra escala, así por 10, aumentar nuestra escala por 100, aumentar nuestra escala por 1000. Fijaros cómo todavía no ha cambiado. Aumentar nuestra escala por 1.000.000 y así vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando, hasta que por fin podemos ver la diferencia que existiría entre la concentración de iones hidroxonio e iones hidróxido. Es por esto por lo que es tan útil la escala logarítmica. De forma rápida me permite representar en una misma escala ácidos y bases. Realmente, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Pues fijaros, cuando una sustancia es ácida, los protones, los iones hidroxonio que vienen representados en rojo, están en mayor proporción que los iones hidróxido. Sin embargo, si yo en vez de coger sopa de pollo, cogiera, por ejemplo, jabón de manos, como podemos observar, ahora son los puntitos azules los que están en mayor proporción que los puntitos rojos. Bien, pasamos al siguiente apartado de este mismo ejercicio. Fijaros, como hemos dicho, ahora nos dicen, a 500 mililitros de una disolución acuosa de un ácido fuerte, le añadimos también 100 mililitros de la misma disolución. Vale, vamos a coger un ácido fuerte, en este caso, ácido de batería. Tenemos aquí medio litro. Si a medio litro le medimos su pH, vemos que el pH sigue siendo de 1, un valor muy bajo, lo que indica que la concentración de protones es muy pequeña. Si yo añado 100 mililitros más de esta sustancia, fijaros como al ir añadiendo esta sustancia hasta llegar a los 600 mililitros, el pH se mantiene. ¿Por qué? Porque la sustancia que estoy añadiendo tiene la misma proporción de protones, de iones hidroxonio, que ya contenía la que nosotros habíamos añadido. Finalmente, fijaros, nos dicen, ¿qué le ocurrirá al pH de una disolución acuosa de una base fuerte? Bien, una base fuerte en este caso sería un limpiador de desagües. Si os dais cuenta, un limpiador de desagües tiene un pH 13.
lo que me indica que la concentración de iones hidroxonio en esta mezcla es muy pequeña, puesto que si esta es muy pequeña, la concentración de iones hidróxido, es decir, OH, será muy grande. ¿Qué es lo que me dicen? Que le añadamos agua. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues si nosotros vamos añadiendo agua, lo que nosotros estamos es reduciendo la concentración de iones hidróxido. Y por otro lado, al añadir agua, lo que estamos haciendo es aumentar la concentración de iones hidróxido que aporta el agua que estamos añadiendo. Fijaros, como al añadir agua, el pH, el pH va disminuyendo. Es decir, estamos introduciendo mayor número de iones hidroxonio. Podríamos verlo desde el punto de vista a nivel molecular. Fijaros, vuelvo a coger otra vez el limpiador de desagües. Vuelvo a mostrar aquí el pH, como es de 13. Vamos a decirle que nos muestre la proporción que existe entre iones hidroxonio e iones hidróxido. Si os dais cuenta, la proporción de bolitas azules es muy grande en comparación con la bolita roja. Pero al ir añadiendo agua que tiene tanto iones hidroxonio como iones hidróxido, como podéis observar, ahora ya se pueden ver ciertos puntitos rojos. ¿Qué ocurre? Que al aumentar el número de puntitos rojos, que son los que representan los iones hidroxonio, lo que nosotros estamos aumentando es el pH de la disolución. Venga, espero que os haya resultado de utilidad. Nos vemos en el siguiente problema.